Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Psicología en Desarrollo. El día de hoy, como en capítulos anteriores, me acompañan mis colegas, compañeros y amigos, el psicólogo David Delgado. Hola David. Hola, hola, un gusto estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. La psicóloga Mariana Contreras. Hola Mariana. Hola, Mon, hola David, hola Ari, un gusto otra vez aquí platicar sobre un tema muy interesante con ustedes, un gusto. Muchas gracias. Y finalmente, pero no menos importante, la psicóloga Ariadna Briceño. Hola Ari. Hola, ¿qué tal, Monse, David, Mari? De igual forma, a las personas que nos escuchan, un gusto compartir este espacio con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Pues como lo podrán ver en el video, en el título, perdón, del día de hoy, estaremos hablando sobre trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria. No sé ustedes, compañeros, pero considero que es un tema que tomó mucho importancia durante pandemia, sobre todo en redes sociales, y pues también dentro de la información, investigando para este capítulo, pues sí me di cuenta que tomó con mucha popularidad con respecto a concientización, visibilización, entre otras circunstancias. Entonces, ¿por dónde les gustaría que abordemos este tema? Pues yo creo que así como dices, Monse, primero como en la parte de la visibilización, em, la verdad es que sí tomó auge, aprovechar como el auge que tuvo en redes sociales por la pandemia, como tú dices, pero también entonces hacer conciencia de que este clasificación o estos trastornos Em, la verdad es que tiene poco como de ser clasificados o como tal de existir en el sentido de ser reconocidos, de que son un problema que se hay que atender. Em, y yo creo que sobre todo en México tiene todavía menos tiempo de eso porque estamos como muy acostumbrados o mucho de nuestra cultura tiene mucho relacionado hacia la comida. eh, y finalmente pensamos que este tipo, o se pensaba que este tipo de trastornos pues se daba a niveles socioeconómicos como altos o de clase alta, pero finalmente conforme los vamos a ir describiendo a lo largo del episodio, nos vamos a dar cuenta que no tienen, estos trastornos no tienen clase social. O sea, esto nos puede pasar a todos y todas y por eso es importante visibilizar em, cuáles son sus causas, aprender también a identificarlos, porque también en algún grado lo tenemos como normalizado por nuestra cultura, por los estándares de belleza también. Entonces sí nos parece como muy pertinente hacer el énfasis de que estos trastornos existen y que es muy importante eh, tratarlos y hablar de ellos. Entonces por eso nos animamos también a hacer el día de hoy en este episodio sobre los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? ¿Qué opinas? Pienso que de igual forma es importante resaltar que, no sé si recuerdan por ahí de la época de los 2000, me parece, también tuvo un boom bastante importante el hablar un poco o el comenzar quizá a visibilizar todo lo referente a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Yo recuerdo en aquel entonces que incluso estaban estas páginas de Ana y Mía, de las cuales tanto se hablaba, que daban como estos tips, entre comillas, para ingresar como a todo este mundo, ¿no? Sin embargo, me parece que a partir de todo ello se quedó cierto estigma o se quedó cierto mito que solo estaba dirigido o que estos trastornos únicamente los desarrollaban personas de cierto rango de edad, principalmente adolescentes o adultos jóvenes, por contacto de cierta manera que se tenía con las redes, ¿no? Con el Internet. Actualmente, como parte de lo que comparten, bueno, podemos identificar y podemos conocer que estos trastornos pueden dar a cualquier edad. Claro, a final de cuentas, y lo vamos a abordar más adelante, tienen un impacto más fuerte en ciertas etapas por diversas cuestiones, por diversos motivos que ya comentaremos. Sin embargo, esto no quiere decir que únicamente se vayan a presentar así, perdón, que se vayan a presentar ahí en particular, ¿no? De igual forma, retomando lo que comentabas, Mari, pues no distinguen de género, de sexo, de raza, de edad, nada por el estilo, porque también, no sé si igualmente recuerdan que se tenía como muy encaminada la idea o la creencia de que solo afectaba o solo atacaba a las mujeres, atacaba, entre comillas, a las mujeres, ¿no? O que éramos más susceptibles a padecer o a enfrentar más bien cualquiera de estos trastornos, cuando realmente no. Creo que en ese mito está presente también la invisibilización de cierta manera hacia los hombres o hacia los adolescentes que también padecían o también enfrentaban este tipo de trastornos. Entonces, creo que a partir de ahí es importante irlo enfocando, es importante ir entonces conociendo y comprendiendo
qué es lo que abarca realmente y qué cosas son ciertas y cuáles no en torno a todo ello. Muy bien. En este sentido, pues hay bastantes cosas muy importantes, ¿no? Que quisiera recuperar, así como decía Monse, ¿no? Tal vez en esta eh, pandemia que nosotros estuvimos viviendo, se estuvieron tomando muchas medidas o crear la conciencia sobre cómo es vivir o cómo afrontar este tipo de problemas o por lo menos identificar, ¿no? Que tengo este tipo de trastornos, ¿no? Hay que, o bueno, lo que primero saltó en mi mente fue que desde los años 70 se han estado publicando numerosos estudios epidemiológicos, ¿no? En el ámbito de los TCA, en el norte de Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá. A fin de cuentas, aquí hablamos también de que hay una prevalencia que sigue en aumento, ¿no? Desde la tendencia de estos años hasta la fecha, ¿no? En este sentido, pues podemos identificar que también hay una situación epidemiológica de este tipo de situaciones, ¿no? Y a pesar de que vivimos una pandemia eh, pues, de COVID en ese momento, también desde los años 70 a mediados de los 90, a los 2000, cuando está justamente tomando lo que decía Mariana, ¿no? Los estándares de belleza, las tallas doble cero, en la moda, podemos notar cómo construimos desde ahí, ¿no? La visión de que esta enfermedad a lo mejor no es tomada como algo que prevalece en un tiempo de nuestra historia bastante largo, que prevalece en poblaciones específicas de adolescencia, de adultez, que a lo mejor tenemos justamente no un inicio, un transcurso, y que también me llamó mucho la atención porque en efecto, ¿no? En la cultura mexicana la comida tiene este tinte de afecto, ¿no? O en el sentido de que se maneja desde uno de los lenguajes de la comunicación que podrían ser los regalos, ¿no? O hasta hay gente que lo toma como el tiempo de calidad, el estar presentes en estos lugares, ¿no? Lo hablábamos en unos podcasts anteriores, ¿no? Sobre este tipo de límites con la familia, ¿no? Tenemos que estar presentes aquí totalmente. Ujú. Y pues también recordar, ¿no? Que nosotros hemos establecido o creamos un video especial de los trastornos de la conducta el año pasado que lo pueden revisar en Instagram o en Facebook, en el cual tuvimos la compañía de una persona que en efecto tenía varios de estos síntomas, ¿no? Hay que recordar que podremos reconocer los trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria por un patrón pues persistente, ¿no? Aquí también tenemos algunas enfermedades específicas, ¿no? Nosotros podemos encontrar la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracones, no exclusivamente solo el tener este tipo de ingestas no reguladas, ¿no? Si bien sabemos que la anorexia nerviosa se caracteriza por el rechazo a mantener este tipo de peso corporal, ¿no? Desde lo que subjetivamente sería el mínimo para esta persona y se desarrolla la patología o el miedo a ganar peso, ¿no? O a la alteración de esta imagen personal, ¿no? También hablaremos más adelante de algunas comorbilidades como la dismorfia corporal, una visión pues bastante subjetiva de cómo generar ese tipo de cuerpos, ¿no? Por lo tanto, la bulimia nerviosa será caracterizada por episodios de ingestas recurrentes, ¿no? La sensación de la pérdida de control, seguido de conductas compensatorias y la parte de los atracones, ¿no? A fin de cuentas, tenemos esta sensación de tomar este tipo de alimentos o de estas sobreingestas y compensarlos, ¿no? La obesidad oficialmente no es una TCA, pero a fin de cuentas hablamos también de otras opciones terapéuticas, ¿no? Se estima que la prevalencia de este TCA es alrededor del 4 al 6,41%, ¿no? Y dependerá de la gravedad del trastorno, el estado evolutivo o las complicaciones orgánicas que pueden ser
habituales. Más adelante también hablaremos, mis compañeros y yo, sobre los riesgos, ¿no? Que lleva todas estas comorbilidades que incluso son psiquiátricas, y nos basaremos también en los criterios establecidos por el DSM-5 y el CIE-10. Me gustaría complementar, Vince, con esta parte, más Ujú. bien con otro padecimiento del que casi considero no se habla mucho y es la ortorexia, que es esta falsa creencia que a través de dietas saludables y hábitos saludables también voy a poder bajar de peso, tener un cuerpo saludable, vaya, perdón por repetir tanto, pero ese es como em, lo básico. Entonces, es una constante de estar en dietas, un poco se mezcla con la vigorexia, que es esta como adicción al ejercicio. Y repito, es esta constante en dietas, de hecho llegan a consumir exceso de agua, que tampoco es muy buena esa parte. Y repito, es esta falsa creencia que a través de conductas saludables yo voy a tener un cuerpo saludable. Bien, a final de cuentas, justo, ¿no? Para complementar lo que platican, recae todo ello y todas estas tipos o todos estos diferentes trastornos que nos comparten tanto David como Monse, recaen justo en una alteración en la conducta alimentaria, ¿no? O sea, si lo queremos ver de una forma general, quizá, o una forma, entre comillas, sencilla de comprender qué es lo que abarca, me parece que va de forma directa hacia ello, ¿no? Es importante algo que también me gustaría destacar que si bien, como bien comenta, Monse, ¿no? Las personas podemos en general decir, bueno, esto ya no me está funcionando en mi vida, por ejemplo, no sé, estoy ingiriendo muchas grasas, muchos azúcares, o sea, cositas así, ¿no? O sea, estamos identificando qué hábitos, por ejemplo, queremos modificar. Sin embargo, el caer en esta parte de los trastornos alimenticios no es una elección, o sea, las personas realmente traen consigo una serie de factores que van a complementar de cierta manera, o que, no complementar, más bien que van a encaminar o que van ay, no encuentro qué palabra emplear, pero vamos a dejarla con encaminar a las personas justo a desarrollarlos, ¿no? Y a que poco a poco sea aún más complejo poder salir de esta serie de conductas e incluso, pues lo vamos a ver más adelante, la parte del pensamiento, como bien comentaba por ahí David, en algunos casos que hace esta comorbilidad con la dismorfia, pues también se ve alterado, ¿no? O sea, la parte del pensamiento ya también está como plagada de cierta manera por todas estas conductas o por todos estos pensamientos alterados en torno a los alimentos. Entonces, bueno, creo que es importante destacarlo y que de igual forma en muchas ocasiones ni siquiera son como tan perceptibles, ¿no? A final de cuentas se tiene como muy, ¿cómo decirlo? Estandarizada, entre comillas, quizá la imagen o la idea de cómo es que se ve una persona que sufre anorexia nerviosa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las cuales no son visibles o no son perceptibles a simple vista, valga la redundancia, y por lo tanto resulta aún más complejo poder ayudar o poder brindarle las herramientas necesarias a la persona que está viviendo toda esta situación, pues para que pueda poco a poco tomarlas y empezar a salir o a modificar pues esta serie de pensamientos y de conductas que se generaron a partir de. Creo que lo que comentas, Ari, es muy importante y nos ayudaría como a un poquito desestigmatizar cómo se ven los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Porque muchas veces los tenemos estigmatizado en series, en películas, cómo se debe ver una persona con este tipo de trastornos. Y la realidad es que incluso en cuestión eh, etiológica o de origen finalmente de los trastornos, es tan compleja de captar las razones por las cuales una persona puede desarrollar estos tipos de trastornos, que puede ser hasta particular, o sea, personal casi, el por qué puede desarrollar alguno de estos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, por esa razón es importante que analicemos o que hagamos consciente que no tiene un TCA, no se va a ver siempre de la misma forma, no se va a presentar siempre de la misma forma, y cada quien justo lo va a gestionar de diferente manera o se lo detona por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, lo que sí en algunos estudios que se han hecho es observar que su aparición o algunos factores como más visibles o en común que podrían tener
que ya están instalados, que finalmente son de riesgo para que alguno de estos TCA se detone, tiene que ver o se dividen en cuatro categorías, que es lo biológico, lo psicológico, lo familiar y lo sociocultural, ¿no? Insisto, puede ser una combinación, puede ser alguna más que otra, finalmente es como los cuatro que pueden aparecer, ¿no? Entonces, significa que lo biológico, pues sí tiene que ver si ya tengo alguna predisposición, si también hay algún problema en cuestión orgánica, en cuestión generacional. Lo psicológico también tiene mucho que ver y un poco empieza la situación o puede detonar la situación en la etapa del desarrollo de la adolescencia, que es cuando más es común, no es determinante, como decía, no me acuerdo si lo dijo Ari o Monse, pero finalmente es cuando más se puede presentar, pero finalmente tampoco tiene edad. Y más hacia lo familiar y sociocultural tiene que ver como con finalmente lo social o mi entorno, mi contexto, ¿no? Si yo me desenvuelvo en un entorno, en un contexto en el que constantemente se me dice que tengo que verme de esta manera, que si yo como X cosa, por ejemplo, ¿no? Asociado sobre todo con los postres o con ingestas de comida muy grandes, ¿no? Si yo como mucho de esto, voy a engordar y engordar es malo, y entonces va a generar una cuestión, un miedo que ya se vuelve factor psicológico, ¿no? Se vuelve un miedo para que entonces yo le tenga, pues a veces en ocasiones, miedo a la comida, me lleve mal con la comida, y finalmente, si constantemente se me dice eso, lo que voy a causar justo puede ser el trastorno, justo puede ser que me lleve mal con la comida, que no quiera comer o que busque constantemente y se genera como una necesidad de control en cómo yo me debo de ver, el cómo yo debo de lucir, yo qué me debo de poner, qué no me debo de poner para verme ni siquiera saludable, sino para verme bien, para que los demás me vean bien o para que los demás me acepten incluso, ¿no? Entonces también es muy importante que analicemos o que hagamos conciencia también en nuestros círculos, la forma en la que decimos las cosas, que nuestros comentarios pueden tener algún impacto negativo, más si ya también, por ejemplo, hay una baja autoestima, más si ya también de por sí había algún factorcillo por ahí personal que esto va a hacer que detone o determine que puede desarrollar yo un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, también es muy importante que observemos rasgos de la personalidad, ¿no? Predisposiciones socioculturales, que observemos alguna experiencia también traumática, puede ser que lo detone, entonces que estemos también muy conscientes de nuestro alrededor, cómo todo esto puede afectar y cómo también qué podemos hacer para evitar o para disminuir esos estresores, porque finalmente pueden tener un impacto muy grande en alguna persona con alguna predisposición, ¿no? Bueno, de igual forma, con lo que comentas, Mari, hay algo que quiero retomar que me parece que mencionaba Vince, que era lo de, igualmente, ¿no? Las modas, perdón, de los 2000, lo de estas tallas cero y doble cero, por ejemplo, ¿no? No sé si vieron, creo que sobre todo fue en TikTok, donde salía que nuevamente en este año o este año o el pasado, no recuerdo bien cómo estuvo ese asunto, pero el punto es que querían volver como esta moda, ¿no? De las tallas súper chiquititas y de como el estándar de cierto tipo de cuerpos y dejando de lado, prácticamente invisibilizando la gran variedad y la gran diversidad de cuerpos que hay en general, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Creo que sobre todo, como bien comentábamos al inicio, en este momento, sobre todo que ya se tiene un poco más de información y que podemos tener un poquito más de acercamiento a recursos o a herramientas que permitan realmente identificar la importancia quizá desde lo que platicaba Marino, de identificar en casa qué cositas decimos, así sea un comentario a lo mejor que para nosotros o para nosotras puede ser mínimo, ver o pensar el impacto que puede tener para la otra persona, ¿no? Por ahí hay una frase que me gusta mucho de prácticamente no comentar nada acerca de los cuerpos ajenos y creo que en este caso queda a la perfección, ¿no? Porque en muchas ocasiones recae en todo ello, ¿no? Recae en que la persona puede empezar incluso a cuestionarse todo lo relacionado con la imagen corporal, va a pegar y va a afectar directamente a la autoestima y por lo tanto, bueno, de aquí ya se puede desencadenar de forma un poco más directa, si lo queremos ver así, cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Ahora bien, retomaba este ejemplo justo porque
dejamos o se deja muy de lado en todas estas modas o todas estas cuestiones virales en Internet, les reiteraba, ¿no? O sea, esta diversidad que se tiene y básicamente se encasilla a las personas en un estereotipo o en un estándar de cómo tienes que ser y si no eres así, entonces estás mal y tienes que hacer todo prácticamente para verte como se está indicando, ¿no? Entonces, incluso creo que de cierta forma, entre comillas, como un aspecto cultural, también lo podemos ver bastante presente y pues bastante al alcance, ¿no? En efecto, creo que lo que tú mencionas sí es bastante relevante, ¿no? Porque muchas veces este problema pues trasciende, ¿no? De aquellos fenómenos en cuestión salud, ¿no? Si bien lo estamos abordando como eh, una enfermedad, hablábamos de esta sensación pues de la evaluación epidemiológica, de cómo van creciendo este tipo de trastornos a lo largo del tiempo, ¿no? A fin de cuentas, también hablar de estos fenómenos sociales o culturales que trascienden más allá de lo médico, de lo científico a la sociedad. Ujú. Sí, sí vemos, ¿no? Que estos trastornos se verían pues afectados por estos ideales de belleza. Creo que también otro de los ejemplos que se me vino a la mente fue ese cambio radical que tuvo de nuevo pues esta Kim Kardashian, ¿no? Que al final de cuentas mucha gente decía, hay gente que se operó para verse igual que ella y ahora la modificación que tuvo es de nuevo radical, que de nuevo está a esa como contracultura, ¿no? A enmarcar a aquellos, ¿cuál es la idea que representa esta belleza, ¿no? Representada. Y como tú dices, ¿no? A fin de cuentas, pues nos enfrentamos a una situación que también trasciende en los ideales, ¿no? Del valor personal, que podríamos hablar de que esos factores psicológicos y fisiológicos que interactúan entre sí, ujú, ya empiezan a tener incluso hasta un papel, pues, etiológico, ¿no? Porque se vuelve esencial para estas personas trabajar esta insatisfacción corporal con el anhelo de tener lo que para ellos consideran características necesarias. mm, Podemos notar que justamente pues estas causas multifactoriales amplían la discusión de cómo entonces identificar qué tanto estos factores socioculturales nos llevan a esa normatividad, ¿no? Ya sea desde los roles de género, desde experiencias de abuso, desde conflictos en el entorno familiar. Notamos que incluso hasta desde el propio capitalismo, ¿no? Hay varios factores de personas que pues tienen que regular su ingesta por la cuestión económica, ni siquiera porque sea un factor en el que yo busque regular o tener esta adquisición constantemente de estos factores o de esta propuesta, ¿no? Sino también hasta incluso hay predisposición genética, ¿no? Yo recuerdo mucho a, a amigos que decían, bueno, es que si tú y yo hacemos lo mismo, ¿por qué yo no puedo aumentar mi masa corporal, ¿no? Y voy al gimnasio y quiero ser pues más musculoso, pero soy muy, muy delgado, ¿no? Y tampoco pues resulta, ¿no? A fin de cuentas, entonces hay que identificar, ¿no? Que los TCA, a pesar de que la incidencia máxima se da entre los 15 y 25 años, también podría sucederle a un adulto, ¿no? Una persona que tenga antecedentes tal vez de depresión, de aleximia, que es una sensación que va a poder durar bastante tiempo, ¿no? Porque tenemos que trabajar en el nivel de la autoestima, en el nivel de esa autoexigencia, en la disminución, ahora sí, de factores biológicos desde los neurotransmisores que se van a llevar a una normalidad, ¿no? Como la disminución de la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, el metabolismo basal, ¿no? Recuperar en ese factor, entonces también no solo es esta cuestión, pues, de la salud, ¿no? Sino de reconocer también que también puede darse por un tipo de personalidad, algún rasgo, algunos factores cognitivos o emocionales que sean la consecuencia A, ¿no?
Por lo tanto, vamos a saber que se tiene que recuperar desde el sentido de la autonomía y la autoconfianza, ¿no? Vamos a notar, ¿no? Que tenemos tres áreas principales afectadas, que podría ser desde las proporciones delirantes, que son estos sesgos o distorsiones visuales de la imagen o del concepto corporal, ya sea desde verme más delgado o verme más obeso, desde la percepción o interpretación pues inadecuada, ¿no? O de la confusión que se da entre estos estímulos que empiezan a no darme cuenta de la sensación de hambre, ¿no? Por ejemplo, y de una sensación paralizante, ¿no? De inefectividad que produce el tener tal vez esta convicción a respuesta a las demandas, ¿no? De los demás y tal vez no hacia mis propias demandas, ¿no? A esta falta de resolución de conflictos para evitar el conflicto a lo que me piden los demás, pues aquí entro a estas características, ¿vale? Entonces, como se ha platicado, pues esto es algo multifactorial y tenerlo muy en claro y muy en cuenta justamente permite visibilizar, como bien lo mencionaban Mari y Yari, eh, no hay un tipo de TCA, no hay un tipo de persona que digas, tiene anorexia, tiene bulimia. ¿Por qué? Porque inclusive hasta en personas que padecen de obesidad también pudieran estar padeciendo o estar luchando contra un TCA. Como lo mencionaba Ari, se le quita esta parte de visibilidad a los hombres que también lo padecen y justamente en estos mitos y creencias de que quizá y nada más le pasa a los modelos o a las modelos, no, le puede pasar a cualquier persona y justamente como lo decía este Vincent, quizá y por mis recursos tengo que comer menos o tener una alimentación que no sería la adecuada. Y cuando voy al médico resulta que me dicen: "Oiga, ¿usted padece de un TCA?". Y como: "Ah, caray, no, ¿por qué me lo dicen?". "No, pues tienes todos los signos y síntomas de un TCA". Entonces, hay personas que inclusive no saben que lo están padeciendo, pero no es porque algo que yo me provoqué, algo que justamente alguna idea racional me esté provocando, es que simplemente mis medios no me permiten esa alimentación, lo que sea. Ujú. Justamente hablando de los signos y síntomas de un TCA, pues podemos percibirlos más bien a partir de la pérdida de peso, el generar dietas, dieta tras dieta tras dieta, ya sea con profesionales de la nutrición o las que vemos en revistas, las que vemos en redes. Por lo general así se inicia, a través de las dietas de revistas o redes, ajá, antes de acudir con algún nutriólogo o nutrióloga. Empezar a saltarnos comidas o dejar comidas incompletas, presentar pretextos para no comer o comer menos. Ujú. Fingir estreñimiento para entonces acceder o justificar uso de laxantes, y empezar con este conteo un poco obsesivo de calorías, carbohidratos y en general el contenido de mis comidas. Agregando a lo que comenta Monse y retomando un poquito también lo que decía David de cómo incluso mi necesidad o mi carencia puede afectar para desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces ahí vemos claramente que entonces este tipo de trastornos no tiene nivel socioeconómico, ¿no? Como decíamos que muchas veces se presentaba en mujeres jóvenes estrato social alto, ¿no? Pues porque entonces quiero verme bien, etcétera, pero podemos darnos cuenta que esto nos puede pasar a cualquier nivel y que además ni siquiera podemos estar preocupados por eso, simplemente preocupados porque justo no nos alcanza o porque no hay la suficiente solvencia económica para, y finalmente, como comentaba Monse, desarrollar sin buscarlo finalmente, o por llamarlo de alguna manera, desarrollando alguno de estos trastornos, ¿no? Entonces, complementando también los signos y síntomas que mencionaba Monse, creo que también me parece pertinente mencionar también como la parte psicológica, o sea, qué pasa por la cabeza de una persona que está desarrollando alguno de estos trastornos. Sobre todo pasa también como un deseo intenso de disminución de perder peso, en el caso de la vigorexia de ganar masa muscular, ¿no? Evidentemente hay una alteración en mi autoconcepto, que también lo mencionaba hace rato también David,
la imagen corporal está completamente deformada, se siente o se percibe con sobrepeso o incluso con obesidad, la persona que está en un peso normal o incluso ya tiene desnutrición o tiene un peso inferior a su estándar, a su normal, y se siente una persona obesa, ¿no? Es también una comparación constante de cómo yo me veo a cómo se ven otras personas. También es muy común que se compare, como también lo decía David, con imágenes públicas, porque finalmente eso es lo que nos dicen que debemos de, cómo nos debemos de ver, el ideal para que entonces si yo me veo que en este cuerpo, pues voy a conseguir varias cosas, como si tener ese tipo de cuerpos me solucionara la vida, cuando finalmente habemos muchos tipos de cuerpos, decía Ari, y se invisibiliza todo lo demás, entonces justo nos genera una situación, nos genera un problema, nos genera mucha inseguridad, también se presenta entonces la autocrítica, eh, que no estoy haciendo las cosas bien, que no es suficiente lo que estoy haciendo, que necesito bajar más de peso o en el caso de la biorexia necesito ganar masa muscular. Eh, y además también hay una nula conciencia de la enfermedad, o sea, justo como está tan normalizado o pasa desapercibido por cumplir esos estándares de belleza en nuestro contexto, muchas veces este no comer, más las justificaciones que también mencionaba Monse, pasa muy desapercibida la enfermedad y pasa ni siquiera por la persona que lo padece una conciencia de que esté enfermo, que esté enfermo, porque finalmente se hace o se tienen estos pensamientos y estas conductas con la finalidad de cumplir un estándar o de ser mejor o de mejorar mi cuerpo, pero ya no cae en una mejora en cuestión de salud, sino cae en todo lo contrario, ¿no? Un deterioro en la salud física y inevitablemente psicológica y con mayor razón es difícil reconocer cuando hay alguna situación o cuando hay algún problema, ¿no? Entonces, importante o como primer paso, reconocer que hay una situación, reconocer que hay un problema con la comida, reconocer que hay un problema con la imagen que tengo de mí mismo, de mí misma, para entonces poder cambiar o orientar finalmente esas ganas de querer cambiar mi cuerpo hacia algo que sea saludable, hacia reconciliarme con mi propio cuerpo, reconciliarme con la comida. También es evidente y es muy importante, como hablábamos al principio, pues así como hay diferentes formas de desarrollar el trastorno o los trastornos, pues entonces también hay formas súper particulares de tener cada uno su tratamiento. Entonces es muy importante explorar el origen de manera individual, el origen del trastorno, eh, ir viendo qué pasa en el contexto, qué pasa de manera biológica, qué pasa de manera psicológica, para entonces yo poder tener un tratamiento literal adecuado y personalizado eh, para disminuir o apaciguar o finalmente tratar el desorden alimenticio, ¿no? Entonces también es importante que identifiquemos estresores o cosas que pueden hacer que mis síntomas se disparen, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos anuncios de la comida, por ejemplo, algunas imágenes sobre todo para vender ropa, para cuestión de consumir, que decía también el capitalismo, lo comentaba David, la forma en la que muchas veces se nos hace consumir o se nos manda el mensaje de consumir, tiene mucho que ver con cierta insatisfacción, ¿no? Como que se vende un problema para darte una solución. Y muchas veces ese problema que nos venden bueno, ese problema que nos presentan para luego darnos o nos vendernos una solución, es finalmente generarnos una inconformidad con nuestro contexto, a veces con nuestra persona. Entonces también ir cuidando mucho qué es lo que consumimos en cuestión digital, y más ahora que es la forma en la que muchas empresas, muchas marcas y que todos finalmente nos comunicamos, tener mucho cuidado en lo que estamos consumiendo de manera digital para evitar que los síntomas se detonen nuevamente o se intensifiquen, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas consideran ustedes que sean importantes para el tratamiento? Creo que
En mi caso, creo que también me parece pertinente destacar algunas de las consecuencias, tanto psicológicas como físicas, que puede desencadenar un trastorno de la conducta alimenticia o alimentaria, ¿no? Ya lo mencionábamos en la parte psicológica, bueno, va a haber una afectación directa en la imagen corporal, en cuestiones como autoestima. Hay personas que incluso tienden a aislarse y que dificulta, claro, de en gran medida que puedan recibir un tratamiento o una ayuda de forma oportuna, ¿no? Y bueno, por el contrario, o bueno, no por el contrario, más bien como complemento, de igual forma en un aspecto físico, dependiendo, claro, cuál sea el tipo de enfermedad o de trastorno que se está viviendo, bueno, vamos a encontrar desde problemas gastrointestinales, incluso, por ejemplo, las personas que sufren bulimia, pero más encaminada a generarse o a producir el vómito, no tanto como, por ejemplo, con el consumo de pastillas o de laxantes, sino con el vómito, de igual forma, ¿no? La parte del diente, bueno, de los dientes, del esmalte dental, en la boca, etcétera, en la tráquea, etcétera, van a tener también bastantes complicaciones, ¿no? De igual forma, va incluso desde problemas respiratorios, en torno a la presión arterial, de igual forma, bueno, la pérdida muscular. Claro, si este no es el caso de la vigorexia, ahí va a ser un caso contrario, pero de igual forma, ¿no? Incluso en cuestiones de la piel, que se tiende a ver la piel seca, amarillenta, van a presentar o se van a presentar mareos, anemia, o sea, realmente hay una serie de consecuencias y una serie de complicaciones, si lo queremos ver de esta manera, que van a surgir a partir de la presencia de alguno de estos trastornos, ¿no? Me parece pertinente y me parece importante comentarlo porque no solo se asienta o no solo se queda en la parte psicológica, sino que puede conllevar a más cosas. Y de todo esto que platicábamos, no quiere decir que nada más se vaya a desarrollar una, ¿no? Dependiendo, claro, el estado en el cual esté la persona, el grado en el cual se encuentre en torno a este trastorno, características relacionadas ya con, como decía Mari, con lo genético, con algunas otras enfermedades. Bueno, todo ello también va a generar que vaya siendo prácticamente, pues como bien comentabas, ¿no? Un caso particular que tiene que ser tratado de forma particular, ¿no? No como si fuera un colectivo o como si fuera un estándar, porque a final de cuentas no va a ayudar realmente o no va a atacar el problema a fondo como debe ser de raíz, ¿no? Y algo más quería agregar, pero ya se me olvidó. Entonces, bueno, creo que por el momento así. Ok. Justo, la intervención, la más recomendable, además de personalizada, pues es la multifactorial. No solo va a ser de gran ayuda el apoyo médico, el apoyo psicológico, inclusive en algún momento el apoyo psiquiátrico, sino también el apoyo que nos puedan brindar nuestras redes de apoyo, valga la redundancia, la familia, la sociedad. em, Sobre todo si identificamos que este padecimiento, este trastorno, viene como con factor social o factor familiar, ¿no? Los comentarios que recibimos, los que escuchamos, lo que consumimos, lo que vemos, etcétera. Si bien es un poco complicado, bastante complicado cambiar a toda una sociedad, sí podemos iniciar justamente, pues, qué es lo que yo voy a consumir, qué tipo de artistas, qué tipo de em, contenido, qué tipo de discursos también. Ujú. Y nada más como dato ahí curioso, por cada 2 hombres que presentan síndrome de atracón, hay 3 mujeres que lo padecen. Y en un promedio de entre el 20 y 30% de la población con sobrepeso también padece de un TCA. Perfecto. En este sentido, también sobre las dimensiones de las estrategias de afrontamiento en los trastornos de alimentación, tenemos estrategias aproximativas y estrategias evitativas. Estas pueden ser comportamentales, que son básicamente tener una acción referida a, ¿no? Desde eh, pues tener la confrontación, la búsqueda del apoyo social, a cognitivas, ¿no? Que pueden ser en este sentido, pues tener a lo mejor confianza, asertividad, promover el autocontrol, aceptar la responsabilidad, una reevaluación positiva y autocontrol como estrategias aproximativas, ¿no? En esta situación, cuando la persona que presenta estrategias evitativas siempre será la forma en la que genera una desconexión o distanciamiento, ¿no? Aquí pues puede haber desde escape, evitación, pensamiento desiderativo, la negación, ¿no? El alcoholismo, drogas, una sensación conductual
que no está centrada en el problema. Ujú. Entonces, para todo eso, pues es necesario reafirmar, ¿no? Trabajar en esta percepción de autoculpa, ¿no? En la generación de una reestructuración cognitiva, en evitar, como dice mi compañera, la autocrítica, ¿no? Si proviene desde un entorno social o no social, podemos notar, ¿no? Que habrá factores desencadenantes y factores mantenedores, ¿no? En este tipo de conductas lo relevante es cómo hacemos una gestión adecuada, ¿no? A través de evitar los riesgos específicos determinados por las características individuales de los individuos, ¿no? Que presentan cada una de estas funciones, ¿no? A lo mejor desde tendencias perfeccionistas, rasgos obsesivos, rigidez, extremismo, ¿no? Aquí en muchos factores tendríamos que trabajar en el cambio de las conductas hacia la asertividad, las habilidades sociales, ¿no? Así como los límites, para poder también aprender a tener una diferencia de ellas, ¿no? O expresar algunos juicios que podrían ser discrepantes de manera independiente y a la expresión personal de los sentimientos o opiniones de las personas. Entonces, finalmente algo que creo que concordamos todos y todas para la cuestión del tratamiento, sobre todo más hacia la cuestión psicológica, porque eso es finalmente lo que un poquito a nosotros como profesionales de la salud mental nos compete, pero no quiere decir que solo sea exclusivo de eso, sino es interdisciplinario en la cuestión nutricional, en la cuestión incluso a veces odontológica, ¿no? Como comentaba también Monse, en la cuestión que es una forma en la que nos podemos dar cuenta si alguien también sufre de un TCA en específico de la bulimia. Una cuestión a veces también psiquiátrica, si es necesario algún medicamento, y una cuestión psicológica, ¿no? A veces también médico internista, dietista, evidentemente es como muy multidisciplinario. En la cuestión, pues que nos compete a nosotros, que es la psicológica, eh, complementando lo que decía David también en el acercamiento evitativo para el tratamiento. También hay un tratamiento como de tipo motivacional, que es primeramente, y tiene que ver un poquito con lo que hablamos al principio del proceso del tratamiento, es hacer consciente a la persona que hay alguna situación. Y no con eso quiere decir que sea menos, no con eso quiere decir que sea malo, sino simplemente que existe esa situación para yo poder tratarla. Si yo no la veo, es algo que yo no puedo finalmente trabajar. Entonces, primero es muy importante como el estado de conciencia, de saber que yo tengo esta condición y que yo tengo que tratarla porque finalmente me está perjudicando a mi salud, ¿no? Entonces es como cierta contemplación, eh, irnos acercando como paulatinamente para esta como precontemplación, vamos a decirlo así, cuando vamos haciendo conciencia a la persona que tiene alguna de estas condiciones, alguno de estos trastornos, justo para ir desvaneciendo la negación sobre todo, ¿no? Porque es como decíamos, es una característica, un síntoma en cuestión psicológica bastante común en este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, hablando ya, entrando a la contemplación, hacemos conciencia de lo perjudicial que puede ser para la salud, como decía Ari también, que es una parte muy importante, para entonces ver, ok, te está pasando esto te está perjudicando, esto es un problema, esto hay que atenderlo porque tiene afecciones negativas en tu cuerpo, en tu mente, entonces hay que tratarlo, ¿no? Entonces se prepara, una siguiente etapa sería justo la preparación, que es un poquito hacer como estudios, ahí entra la parte interdisciplinaria que mencionábamos, ¿no? Para pues cubrir como toda la base de decir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que primero hay que atacar, si hay que primero atacar la cuestión fisiológica, si también ya hay una precontemplación genética, ¿no? Saber de qué manera la podemos tratar para entonces ahora sí irme a lo psicológico, irme a lo emocional, irme a lo contextual, a lo familiar, trabajar también en conjunto, porque si tiene mucho que ver el contexto es entonces trabajar en conjunto no solo con la persona que tiene el trastorno, sino con las demás personas que lo rodean, pues para que entonces ataquemos o contrarrestemos por varios lados
y tengamos un tratamiento más eficaz para este tipo de trastornos, ¿no? Y finalmente, hacernos conscientes que es normal y es esperado también que haya recaídas, porque finalmente hay algunas cosas en el contexto, por ejemplo, que no podemos controlar y que pueden ser detonadores de estos síntomas o detonadores de que otra vez haya una crisis en este tipo de trastorno, ¿no? Entonces, sí concientizar también que puede haber recaídas y también tener como un plan de contención para eso, porque finalmente hay cosas que no vamos a poder controlar el cómo están presentes en nuestro contexto, pero sí podemos controlar cómo nos pueden, o de qué tanto nos pueden afectar, ¿no? Entonces también tener un plan de contención es muy importante. Y finalmente, tener como meta final que yo tengo ya en cuenta esto, yo sé qué cosas me pueden alterar los síntomas, yo tener un plan de contención, saber que tengo redes de apoyo que me pueden ayudar cuando puede ser que una crisis se me dificulte controlarla. Entonces, como pueden ver, es un trabajo no solo interdisciplinario, sino también colectivo en las cuestiones de redes de apoyo de las personas que rodean a aquella que padece de este tipo de trastornos. Entonces, sobre todo también nos parece muy importante y por eso comenzamos así la visibilización de este tipo de trastornos. Entonces es problema o es asunto de todos verlo y también entonces es asunto de si tenemos a alguien en casa o algún conocido o alguien cercano significativo para nosotros, para nosotras, hacernos conscientes de que nosotros también podemos aportar de manera positiva para que esta persona mejore, para que esta persona eh, le podamos ayudar a cuidar mejor de su salud y a tener un mejor tratamiento, ¿no? Justamente algo que igual quería agregar relacionado con lo que compartes es, Mari, es invitar a las personas que nos escuchan a que si observas a alguien en tu entorno, sea amigo, amiga, familiar, compañero de trabajo, quien sea, pero si observas a alguien de tu entorno con algunas de las características que platicábamos, bueno, creo que la primera instancia es no juzgar, o sea, no caer en la parte de por qué estás dejando de comer, o sea, como la parte de ataque, ¿no? Creo que aquí lo importante es un acompañamiento de cierta manera, como bien comentaban, no recuerdo si fue Mariana o Monse, pero lo relacionado, o las dos, o lo relacionado con las redes de apoyo, ¿no? Que en estos casos tienen gran importancia y tienen mucho peso. Entonces, si observamos a una persona que esté enfrentando todo ello, no obligarla tampoco a tienes que tratarte, porque de igual forma lo hemos visto, es algo que si bien a lo mejor lo hacemos con la mejor intención, puede resultar contraproducente. Entonces lo ideal es acercarnos, brindarle las herramientas, brindarle información y a partir de ahí fungir como este apoyo, ¿no? Como este soporte de cierta manera para la persona que lo está experimentando. Y por el contrario, si tú que nos escuchas te identificaste también con alguna de las cuestiones o de las cosas que platicábamos, de igual forma vas a identificar el momento en el cual consideres es oportuno y es tiempo prácticamente de poder solicitar ayuda, ya sea pues como de esta forma multidisciplinaria o como por partes o por áreas, pero al final de cuentas recuerda que lo importante aquí también es de primera instancia reconocer, darme cuenta que muchas de las conductas que aparentemente son sanas, entre comillas, o son normales, pueden desencadenar algo aún más complejo, ¿no? Resalto mucho algo que comentaba Monse hace ratito del control de calorías, ¿no? De ir anotando calorías, algo que quizá pareciera muy sencillo, muy insignificante, realmente trae consigo una carga bastante compleja y por lo tanto, si aparte de esto lo complementamos con algunas de las otras conductas o la parte ya de la cognición, bueno, se va a generar ya también un trastorno, ¿no? Si es que no se tiene aún. Entonces, con todas estas pequeñas, entre comillas, pequeñas cositas, justo ahí está la invitación, ¿no? A no minimizarlas, a realmente, perdón, a realmente darle la importancia que tienen y por lo tanto a partir de ahí poder generar un tratamiento o poder buscar ayuda o buscar un tratamiento que sea adecuado pues para ti o para la persona que lo esté experimentando. Justamente, Ari, también a veces la pregunta de las personas afuera que no pertenecen como a este círculo inicial que pudiera estar también en una situación de tratamiento para apoyo junto con la persona, que dicen, es que no sé cómo apoyar o ayudar a mi amigo o mi amiga. Es muy fácil, escuchemos y también preguntemos, ¿no? ¿Cómo yo te puedo ayudar?
qué sí te puedo decir, qué no te puedo decir, hasta dónde yo te puedo presionar o insistir para que comas algo. También podemos actuar desde lo más sencillo, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Invitar de mi comida si considero y he visto que es algo que sí consume esa persona. Y si no gusta, pues no insistir. Repito, también esa parte de mucha paciencia y pues mucho cariño también de justo no insistir. Me preocupas bastante y me gustaría que comieras toda tu porción, pero no lo vas a hacer. Entonces, lo poco, lo mucho que comiste, hoy me di cuenta que comiste una papita más. Qué padre con eso. Y de esa forma también podemos ayudar y apoyar a las personas. Bien, entonces pues esperemos que toda esta información haya sido como de apoyo, de ayuda para concientizar, para darse cuenta de algunas cosas, pasen, ya saben, la información a alguna amistad o alguna persona que consideren le puede ser de utilidad, pues para que finalmente todos seamos un poquito más conscientes, como platicamos, todos pongamos nuestro granito de arena para cooperar en que si alguien está pasando por alguna situación difícil, si está atravesando por algún tipo de trastorno de los que mencionamos el día de hoy, pues tenga su cierto apoyo con este cariño, con esta paciencia que mencionaba Monse, que nos parece muy pertinente. Entonces, no olviden compartirlo si esta información fue mucho de su agrado y sobre todo también les ayudó al menos a concientizar alguna situación. Recuerden que todos los episodios los pueden encontrar en la plataforma de audio que más sea de su agrado y que también tenemos redes sociales donde también subimos otro tipo de contenido, como hacemos un blog semanal en la que también pueden encontrar este tipo de temas al respecto, si son más visuales, por ejemplo. Y también tenemos redes sociales, nos pueden contactar por ahí. Tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, en Instagram y Twitter como Fogata-Azul. En TikTok como psicología guión bajo y guión bajo desarrollo. En YouTube como Fogata Azul Psicología y Desarrollo. Ahí también pueden encontrar varios webinars que hemos hecho, todos los episodios del podcast. Y en nuestra página de internet pueden encontrar también el podcast y el blog, que es proyectofogatazul.wordpress.com. Y pues si buscan también alguna atención más personalizada, si tienen alguna duda, también con confianza se pueden acercar a mandarnos algún mensaje directo a estas redes sociales o al WhatsApp al 55 44 56 98 55 o también por correíto a fogatazulcontacto@gmail.com y pues estamos en toda la disposición de apoyarlos si ustedes quieren iniciar algún proceso o si quieren acercarse a entenderse o a escuchar o a entender a alguien más.